Vamos a comenzar un nuevo tema, la psicología de la emoción. Hagamos una introducción. El estudio de la emoción se ha realizado desde perspectivas y orientaciones dispares como múltiples formas de entender sus procesos. Pero hay 4 elementos que se consideran elementales para entenderla de forma consensuada. 1. Cambios fisiológicos. Cada emoción parece tener su propio modo de reacción fisiológica, pudiendo ser cambios en el sistema nervioso, el SNA, o en el sistema nervioso central, SNC, y en la secreción hormonal. También son muy relevantes los cambios faciales, ya que estos son manifiestos y comunican a los demás nuestro estado emocional. Algunos cambios pueden ser difíciles de identificar y en algunas emociones puede no haberlos. 2. Tendencia a la acción o afrontamiento. Una de las funciones de las emociones es dar respuesta a situaciones del entorno, por ello incluyen una movilización de acciones encaminadas a resolverlas. Se puede ocultar o no ser demasiado evidente. Algunos autores la consideran el núcleo de la emoción y otros no le conceden tanta importancia. 3. Experiencia subjetiva de la emoción o sentimiento. Esta se refiere a señales de aviso que las emoción hacen conscientes para reclamar nuestra atención, irritación, ansiedad, orgullo. Algunos autores cuestionan la validez de los autoinformes, ya que se pueden distorsionar las circunstancias. Y 4. Los sistemas de análisis y procesamiento de información. Estos son las emociones que se producen a través de procesos cognitivos. Por eso dependen de la interpretación que cada persona haga de las situaciones. Se ha cuestionado el papel que juega en la emoción y dónde se localiza. El concepto de emoción ha evolucionado de acuerdo a los paradigmas teóricos dominantes en cada época. Sin embargo, se ha producido un fenómeno que no ha ocurrido en procesos como el aprendizaje o la memoria, y es que los modelos teóricos han ido en la mayoría de ocasiones por delante de las evidencias empíricas e incluso a veces alejados de la comprobación. Cada perspectiva se ha interesado por alguna dimensión o aspecto particular de la emoción, utilizando diferentes niveles de análisis. Hablemos de los antecedentes filosóficos. El racionalismo. Este se remonta a Platón y Aristóteles. Prevaleció a lo largo de siglos. Consideraba la razón humana como un factor predominante en la conducta del hombre. Su comportamiento no depende de condiciones externas ni de impulsos irracionales internos, o sea, emociones o pasiones. Por esto, los factores emocionales no ocupan apenas lugar dentro de esta perspectiva. Supone un reduccionismo descargando en los aspectos racionales todo el peso e infravalorando las influencias de componentes ambientales y biológicos. La emoción es primitiva, menos inteligente, más animal y peligrosa, por lo que debe ser controlada por la razón. Platón dividió la mente o alma en dominios cognitivo, alma-razón, apetitivo, apetito, y afectivo, el espíritu. En la actualidad se denominan cognición, motivación y emoción. A partir de Platón, la teoría racionalista acepta los aspectos irracionales y para Aristóteles las 2 dimensiones del alma, racional e irracional. Estas forman una unidad. Es considerado precursor de las teorías cognitivas de la emoción, ya que se considera que las emociones conllevan elementos racionales como creencias y expectativas. En cuanto al empirismo, este rompe con el pasado dando importancia al hedonismo y asociacionismo. Según Hobbes, las emociones están regidas por el hedonismo. Para Luke, las asociaciones entre estímulo o respuesta, con las siglas ER, son la base del aprendizaje y de muchas respuestas emocionales. Y Hume, con su escepticismo, se opone a la posición comúnmente aceptada afirmando que las emociones están sometidas a un mecanismo regular y son susceptibles de un análisis exacto. Las ideas y los mecanismos de las creencias ocupan un papel importante en la emoción. Entiende las emociones como impresiones causadas por la agitación de espíritus animales, pudiendo ser plácidas o agitadas.
Las emociones se pueden originar por el dolor o placer de situaciones presentes o por el dolor o placer de nuestras creencias sobre el objeto que causa la emoción. Y añade una dimensión cognitiva a la dimensión fisiológica. En el Renacimiento, para Descartes, la conducta humana es el resultado del alma racional, así como renacimiento, conducta, también de procesos irracionales del cuerpo. Los animales no tienen alma racional, por eso el hombre es capaz de determinar su conducta, ya que interviene el pensamiento. En su obra, Las pasiones del alma, considera las emociones como fruto de la interacción alma y cuerpo. El alma agitaba los espíritus animales que producían las emociones y manifestaciones físicas. Hablemos de Darwin y la evolución. En su obra, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, considera la emoción como una manifestación de la mente, y puesto que hombres y animales expresan emociones semejantes, esto debería probar la continuidad evolutiva. Ofrece 3 principios sobre las emociones que continúan aún vigentes. Hábitos útiles, asociados útiles, reconoce la función adaptativa, desarrollada inicialmente por aprendizaje y convertida luego en un rasgo heredero. Antítesis, cada emoción tiene características expresivas morfológicamente opuestas, y la acción directa del sistema nervioso. Este se refiere a la coordinación de los principios anteriores con los nervios, el cambio fisiológico que posibilita la emoción. Al considerar la emoción como una función adaptativa, surge una línea de investigación representada por las posturas neodarwinistas, que se basan en considerar las emociones como reacciones adaptativas para la supervivencia, heredadas filogenéticamente y desarrolladas ontogenéticamente, y con bases expresivas y motoras propias, universales, y además consideran que existe un número determinado de emociones. Hablemos de la activación. Esta es un proceso corporal, general y continuo que puede ser considerado como necesario para entender la conducta. Está relacionado con la movilización general del organismo, en el que están implicadas múltiples sistemas. Para William James, la emoción es una consecuencia, no un antecedente, de cambios fisiológicos antecedentes ocasionados por algunos estímulos y se caracterizan por una expresión corporal distinta. Rompe con la concepción antigua, que consideraba la emoción como el último paso dentro de un proceso de activación. Estamos tristes porque lloramos, y no al revés. Y entre un proceso y otros hay cambios corporales consecutivos a la percepción. Para James, la percepción de un estímulo genera cambios corporales, y la percepción de estos genera la experiencia emocional. La experiencia afectiva primaria propicia el posterior proceso de toma de conciencia de la existencia de una emoción. Carl Lange decía, en un año más tarde, propone una teoría que considera las emociones como fruto de la propiocepción, o sea, la percepción de cambios corporales, el tener conciencia de cambios internos de nuestro cuerpo y de la aferencia de los cambios fisiológicos. La teoría de James Lange es el primer paso de una línea de investigación que postula la existencia de James Lange, con patrones específicos de respuestas asociados a cada emoción, y afirma que cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somato-viscerales y motórico-expresivas. También que la activación fisiológica es condición necesaria para que exista respuesta emocional. Y que la propiocepción de activación fisiológica tiene que ser contingente con el episodio emocional. Luego, la elicitación de patrones de activación característicos de una emoción podría teóricamente reproducirla, así como que existiría un patrón propio de respuestas somatoviscerales. La mayoría de estos supuestos siguen aún en debate. Cannon realizó un análisis crítico varios años más tarde, y sus observaciones eran la separación total de las vísceras y el sistema nervioso central, que no hace desaparecer la conducta emocional. Hay iguales cambios viscerales en emociones diversas y en estados no emocionales. Las vísceras no pueden ser las que diferencian procesos fisiológicos, porque son casi insensibles. Las respuestas en el sistema nervioso son lentas, por tanto no pueden ser la causa de las emociones, ya que estas son respuestas rápidas.
y que la inducción de cambios viscerales artificiales, inyectar adrenalina, no provoca reacciones emocionales. Para Cannon, las emociones anteceden a la conducta y los cambios corporales no son determinantes de la experiencia emocional. Sus ideas contribuyeron al desarrollo de los conceptos motivacionales relacionando experiencia con la activación de la conducta. Y fueron el primer paso de una línea de investigación que mantiene que los cambios fisiológicos son inespecíficos de cada emoción. En su teoría de emergentista de las emociones postula que los cambios corporales son idénticos para todas las emociones. Preparan al organismo para actuar ante emergencias a través de la acción combinada del sistema nervioso simpático y parasimpático, y son homeostáticos. Y que los cambios somáticos en el cuerpo no son antecedentes causales, sino que son cambios homeostáticos que preparan al organismo para enfrentarse a situaciones de peligro. La teoría de Cannon-Barr propone un modelo neurofisiológico sobre la conducta cerebral del Cannon sobre emociones. Esta teoría da lugar a la investigación neurológica en el estudio de las emociones, ya que propone que existen centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional, y propone que la activación que ocurre en la emoción se inicia con la incidencia de un estímulo ambiental sobre los receptores. También propone que estos transmiten la estimulación ambiental a la corteza a través del tálamo y que ésta estimula nuevamente el tálamo y que el tálamo manda impulsos a la corteza que originará la experiencia cualitativa emocional y al sistema nervioso periférico que propondrá en marcha la energía necesaria para la acción. Hablemos de activación unidimensional. El concepto de activación general inespecífica surge a mediados del siglo XX como consecuencia de los siguientes hechos. Los estudios de Cannon sobre el papel del sistema nervioso A en estados emocionales y la teoría del impulso de Hull y el desarrollo de técnicas electroencefalográficas. Elizabeth Durfee, influida por las ideas de Cannon, propone que el registro de los cambios fisiológicos periféricos permiten medir el nivel de activación, reflejando los diferentes niveles de movilización de energía. También propone el concepto de activación periférica o arousal y defiende que existe una única dimensión de activación dentro de un continuo que va desde el sueño a la excitación extrema y que se manifiesta a través de indicadores somáticos, autonómicos y corticales. El grado de activación estaría relacionado con la disposición a la acción y no con la conducta manifiesta. Durfee considera la emoción como estados en los que la activación es excepcionalmente alta, donde la conducta se dirige hacia algo, excitación, o excepcionalmente baja, donde la conducta se aleja de algo, depresión. Luego vincula el incremento en la activación a un aumento unilateral en varios sistemas. El SN, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Linsley propone que la activación es sinónimo de desincronización cortical, oscilando desde los valores mínimos de la fase cuarta del sueño hasta los niveles máximos que se dan en ciertos estados de excitación máxima en estado de vigilia. La formación reticular es la encargada de mantener la activación cortical en niveles óptimos en cada estado. Hebb añade a las ideas de Linsley un elemento para explicar por qué niveles altos de activación producen descenso de rendimiento, la teoría de Yerkes y Dodson, y es la propiedad informativa del estímulo que podría verse alterada en casos de excesiva activación, provocando un bombardeo de información no relevante. Todos los teóricos coinciden en que la activación es inespecífica, unidimensional y unidireccional. Hablemos de ello. De la activación multidimensional. Los modelos específicos de activación cuestionan el concepto unitario de activación. Lacey acepta un arousal somático y uno conductual, que pueden estar disociados. En algunos casos, los indicadores de activación pueden correlacionar poco, fraccionamiento direccional, y en otras situaciones pueden haber un mismo patrón de reactividad psicofisiológica, especificidad
estimular o estereotipia situacional. Lacey observa en algunas situaciones experimentales respuestas concominantes y en otras respuestas disociadas. A partir de sus trabajos se intenta resolver las dificultades del concepto de unidimensionalidad de la activación y varios autores proponen modelos multidimensionales. Eysenck propone dos sistemas diferentes de activación. Uno sería relacionado con los aspectos energéticos de la conducta. Es un sistema de activación fisiológico de tipo emocional vinculado a las estructuras límbicas del cerebro. Y otro relacionado con los aspectos direccionales, y es un sistema de activación fisiológico cortical vinculado al sistema activador reticular. Gray propone un modelo basado en estudios sobre aprendizaje animal. Propone que el sistema nervioso de los mamíferos está compuesto por 3 sistemas de activación, y cada uno está vinculado con respuestas discretas a los acontecimientos reforzantes mediados por estructuras cerebrales diferentes y procesando diferente información. Y estos son un sistema de aproximación conductual, con las siglas EBAS. Es un sistema de feedback negativo asociado al reforzamiento y al cese de castigo. Otro, un sistema de inhibición conductual, con las siglas BIS, activado por estímulos condicionados al castigo, al cese de refuerzos o a estímulos novedosos. Y otro sistema, el de lucha, huida, con las siglas SLH, y responde a ECS y LS aversivos, al igual que el BIS responde a la secuencia de parar, mirar, escuchar y prepararse para la acción. La activación unidimensional, basada en Cannon. Las emociones anteceden a la conducta. Los cambios corporales son iguales para todas las emociones. Duffy decía que hay una única dimensión de activación dentro de un continuo desde fase sueño hasta excitación extrema. Leslie decía que la activación es sinónimo de desincronización cortical. Y Hebb añade propiedad informativa del estímulo. Activación multidimensional, basada en la teoría de James Lang. James decía que las emociones son consecuencia de cambios fisiológicos, que existe un patrón fisiológico específico para cada emoción. Lacey observa en sus experimentos indicadores de activación que correlacionan poco en algunas situaciones y el caso contrario en otras situaciones. Eysenck propone 2 sistemas de activación, uno relacionado con ASP, energizantes, y otros con ASP direccional de la conducta. Y para Gray, este propone 3 sistemas de activación, un sistema de aproximación conductual, un sistema de inhibición conductual y un sistema de lucha-huida. Hablemos de la regulación de la activación. La homeostasis, esto es que cada vez que el equilibrio se ve amenazado por circunstancias ambientales o factores internos, se desencadena inmediatamente una acción correctora necesaria para devolver el equilibrio perdido. Cannon propuso una teoría local, según la cual citaba el origen de las sensaciones displacenteras por la estimación de puntos periféricos, sea, por ejemplo, sed, la sequedad en la boca. La evidencia experimental en contra de esta teoría dirigió la atención a mecanismos centrales. Duffy afirma que una persona se enfrenta a un entorno constantemente cambiante y esto genera constantes cambios en su nivel de activación para poder adaptarse a las demandas medio que cuando terminan. Hace que la activación del organismo regrese a los valores previos mediante mecanismos de retroalimentación negativos. La homeostasis no anticipa, sino que restaura el equilibrio supuestamente perdido. El estrés. Este es un proceso que se activa cuando se percibe algún cambio en las condiciones ambientales y su función es preparar al organismo para dar la respuesta adecuada a tales cambios. Carece de un tono afectado, no es una emoción, pero está íntimamente relacionado. Según Cannon, es el sistema nervioso simpático el que prepara al organismo para soportar el estrés. Seyle profundiza más y define el síndrome general de adaptación, que son 3 sistemas que se coordinan para responder.
con 3 fases. Fase primera. Una reacción de alarma. En una primera fase de choque, disminuye la resistencia del organismo y luego se empieza a movilizar el fase de contrachoque. También se activa el eje neural y el eje neuroendocrino. Este último hace que la médula suprarrenal libere noradrenalina y adrenalina hacia la sangre. En una fase segunda, había un estado de resistencia. Este es que cuando la situación estresante se mantiene en el tiempo, se activa el eje endocrino, que se divide en 4 ejes, siendo el más importante el eje hipófiso corticosuprarrenal. Y en una fase tercera, el agotamiento, cuando la situación se prolonga demasiado o es demasiado intensa. Aquí se pierde el pseudoequilibrio conseguido en la fase anterior y se produce el agotamiento porque el organismo ya no tiene reservas para seguir manteniendo esos niveles de activación. Y el estrés, surge ante situaciones ambiguas o desbordantes. Primero se movilizan recursos adicionales para ver si se trata de una falsa alarma. Su principal efecto es prevenir las consecuencias emocionales negativas. Por esto, la consecuencia hormonal es excitar la amígdala, que se verá facilitada para responder emocionalmente y formar recuerdos emocionales no conscientes, y se inhibe el hipocampo, lo que impide la formación de recuerdos conscientes de ese mismo acontecimiento. La activación de la amígdala además influye en el procesamiento de información de la corteza desde los primeros estadios en adelante, cosa que no ocurre en situaciones normales. El estrés, por último, activa emociones anticipativas, que anticipan las condiciones que requieren una actuación adaptativa. Otro punto que vamos a hablar, la alostasis. Este término fue acuñado por Sterling y Heyer y se refiere a 2 aspectos de la alostasis, la regulación fisiológica. Los parámetros fisiológicos varían y que la variación anticipa las demandas. Es un modelo alternativo de regulación y la alostasis, que es la estabilidad a través del cambio, la finalidad de la regulación fisiológica no es mantener unos parámetros constantes, sino la supervivencia y reproducción. En este caso, los mecanismos que controlan los cambios en la actividad fisiológica predicen qué nivel será el necesario. No hay un nivel óptimo. Basándose en la retroalimentación local y en la anticipación de las demandas que requerirán, seguirían, según el caso, un determinado nivel de activación. Este mecanismo se basa en que el organismo está diseñado para ser eficaz, para lo cual precisa intercambios recíprocos y predecir lo que será necesario. La predicción requiere que cada sensor adapte su sensibilidad para el rango esperado de entrada y que cada efector adapte su salida para el rango esperado de demanda. La regulación predictiva depende de comportamientos cuyos mecanismos neurales también se adaptan. Las predicciones están basadas en la historia evolutiva. La regulación fisiológica depende de multitud de mecanismos y son los procesos emocionales los que, en función de la anticipación de la respuesta necesaria, anticipan las necesidades de activación fisiológica.